Dios les Amén. bendiga grande y poderosamente en este día maravilloso que nos da el Señor. Y hermoso, ¿no? Sentir ese fuego, ¿no? Esa presencia de... Yo no sé si usted no sintió nada, pero la verdad que si usted no se sintió nada, peñíquese porque algo le está pasando. O sea, es importante que cuando estamos en la preparación de la prédica, nos abramos ese corazón a nuestro Señor Jesucristo a través de la alabanza, que es que la que sirve la mesa para que se manifieste el mensaje del Señor a través de la palabra. Es como cuando usted ora por una petición, que el que abre la mesa, sirve la mesa para que el Señor Jesucristo haga las obras del que le envió, es el Espíritu Santo de Dios. Él se prepara todo para que la obra de Dios se manifieste. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias a todos ustedes que están aquí conectados, los que están en la congregación y los que se congregan en otro lado, pero por que el corazón de ellos les da para conectarse a través de este medio con nosotros. También le damos el saludo y los bendecimos en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da por compartir esta palabra con ustedes y que sea de bendición. Como ya dijo mi hermano Demetrio, el tema del sermón es arrebatando el reino de Dios. Vamos a irnos de una vez al contexto de la palabra que sustenta esta prédica de hoy, que es el capítulo 11 del Evangelio de Mateo y el versículo 12. Vamos a darle un tiempito para que usted busque su Biblia y lo lea conmigo. Vamos a darle un minutito para que hay una enseñanza por ahí que dice que cuando uno busca algo en la Biblia no debe durar más de un minuto. Santo. Es tan especial la Biblia que mire que hasta el tiempo está medido para buscar un versículo, ¿no? Si usted tiene la Biblia en una mochila, un maletín, le va a tomar más tiempo. Bien, vamos a la palabra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Miren que veamos bien el último pedazo del versículo. Los violentos lo arrebatan. Y le digo esto porque vamos a empezar a definir, a desglosar, a desmenuzar ese versículo, porque hay un contexto, perdón, mejor dicho, hay dos contextos en este pasaje de la Biblia. Es interesante. El Señor Jesucristo, cuando predicaba, él decía que la mayoría de las personas que se oponían a su ministerio eran los fariseos y parte judíos también. Los inclusive llegaron a predicar o a decir cosas contrarias del evangelio que predicaba Jesucristo. Y por eso aquí se toma la palabra y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué los violentos lo arrebatan? Porque había violencia entre los fariseos y algunos judíos para que las personas o los que querían acceder al reino de los cielos a través de la palabra de Dios, a través del mensaje de Jesucristo, lo impedían y lo hacían violentamente. La prueba es que esos señores enseñaban doctrinas falsas a los creyentes que seguían a Jesucristo para apartarlos de ellos. Y miren que aquí el tema de la violencia, cuando nosotros escuchamos violencia, nos presentamos como que eso es, viene la guerra, la explosión, el escándalo. Pero en este caso era otra violencia. Era una violencia que todavía se sigue gestando contra la iglesia del Señor. Y nosotros, como se ha venido ya predicando, tenemos que estar preparados para atacar a esos que vienen en contra de la palabra.
Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dice más adelante el versículo 13. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Miren que fueron tan violentos los fariseos y algunos judíos que inclusive violentamente mataron a Juan el Bautista por satisfacer los deseos de una mujer. Entonces, vemos allí que la violencia se estaba enfrentando al ministerio de Jesucristo. Por eso es que ahí es importante que los verdaderos valientes del Señor contrarresten esos ataques que inclusive en estos tiempos se siguen viviendo. En este tema donde el apóstol Mateo nos habla acerca de Juan el Bautista, hay también una contradicción en lo que dice Lucas, que ubica esta enseñanza en una parte del discurso de Jesucristo, de lo que él hablaba de su ministerio, donde el Señor elogia a Juan el Bautista y finaliza presentándolo como aquel que inició una nueva era en los planes de Dios. Nosotros también tenemos que ser partícipes de esa nueva era, de ese nuevo comienzo o de ese nuevo destino que el Señor nos tiene. Usted no puede estar ahí pensando quién predica mañana o quién predica el martes o quién predica el jueves o el viernes o el sábado. No. Usted tiene que abrir su corazón a Jesucristo para escuchar la palabra y de tratar de entenderla. Si usted no está de acuerdo con algo que diga la palabra, usted busque la Biblia y verifique lo que le están diciendo. No se coma el cuento, pero no se pregunte, porque yo lo he vivido. Algunos se me hacen, ¿quién predica mañana? No le importe quién predica. Vaya a la iglesia o conéctese. Abra ese corazón al Señor, porque vivimos de eso. Y miren que por eso es que el reino de Dios sufre violencia, pero la violencia a veces la provocamos nosotros mismos. ¿Cómo? Criticando al hermano, criticando a los líderes. Así no podemos. Tenemos que enfatizarnos y centrarnos en que la palabra de Dios es única. Vaya y escuche el mensaje. No se preocupe quién alaba, quién predica, quién dirige. No, usted abra ese corazón a Jesucristo, como lo hizo Juan el Bautista, que anunció quién venía de verdad detrás de él, y no fue el hijo del padre Abraham, no fue el Isaac, no fue otro, fue Jesucristo. Y el que anunciaba esa buena nueva y que lo atacaron violentamente era Juan el Bautista. El inicio de la vida de Jesús en nuestras vidas. Y que por gracia nosotros hemos sido llevados a esa misericordia a través de los gentiles que somos nosotros. Porque el evangelio se predicaba primero al pueblo de Dios, que era el linaje escogido, el sacerdocio, que era el pueblo de Israel. Y nosotros, por gracia de Dios y por algo allí que alguien vio, hemos sido partícipes de la misericordia de Dios. Pero no nos podemos olvidar de la violencia que ha sufrido el reino a través de los tiempos, porque el apóstol Pablo también sufrió violencia, Pedro sufrió violencia, todos han sufrido violencia. No nos extrañe que a los pastores de nuestra iglesia sufran violencia también por llevar un mensaje, o sean criticados, sean señalados, pero no comete ese error. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. El acusador es el diablo. Nosotros, el que nos juzgue es Jesucristo. Cada quien tendrá que responder ante él el día que nos presentemos ante él. Pero usted no critique. El diablo quiere que usted esté acusando para él congraciarse y aplicar la violencia contra el reino de Dios. No podemos permitir eso. Tenemos que sentir en nosotros la sangre de Jesucristo.
Hace un rato, cuando mi hermana alababa al Señor, yo sentía que mi sangre hervía. Si usted no siente nada, o si nosotros no sentimos nada, algo está pasando. Algo no anda bien. No debemos usar la violencia contra nosotros mismos. Y violencia, miren que cuando hablo de violencia no me refiero solamente a la fuerza, al jaloneo, no me refiero a eso. Me refiero que la violencia contra el reino, contra la palabra, contra la teología del Señor viene dentro de la iglesia. Y es difícil cuando el enemigo está dentro de nosotros. Es más duro combatirlo, no cuando viene de afuera. Es duro cuando nosotros nos enfocamos en sustituir, escuchar la palabra de Dios por la crítica. Porque nos estamos enfrentando entre nosotros mismos. Y eso no sucede solamente en las iglesias, sucede en los grupos, en los equipos, en todo sucede. Porque siempre el enemigo está buscando la forma de que haya violencia contra el reino. Por eso es que, miren, ahora lo vamos a enfocar en la otra forma. Vamos a enfocarlo en la forma de los violentos que arrebatan o que verdaderamente combaten a los que van en contra del reino de Dios. ¿Por qué? Porque esos son los llamados a combatir ese menosprecio, ese orgullo, esa altivez, ese mirar mal al hermano, ese que cuando yo doy algo, ayudo, tengo que levantar campanas, tengo que hacer alarde porque di. No, el Señor dice cuando no es con tristeza ni por necesidad, porque Él ama al dador alegre. Ay, Él ama al dador alegre. Así usted que usted dé sin esperar nada de su diezmo, de su ofrenda, de su primicia sin esperar nada. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice claramente. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que observar a través de este versículo. Juan el Bautista dio su vida por anunciar la venida del Señor Jesucristo. Y él lo decía, el que viene detrás de mí no soy ni siquiera digno de amarrar el cordón de sus sandalias. Nosotros no, imagínense si ese Señor que anunció el evangelio, anunció la venida de Jesucristo, no es digno de eso, nosotros ¿de qué seremos dignos entonces? ¿De qué? Preguntémonos eso, hermano. Preguntémonos eso en esta mañana. El Señor en su palabra nos dice muchas cosas respecto a la violencia. Vendrán tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora, guerras, terremotos, todo eso es violencia. Pero los verdaderos arrebatadores del reino de Dios se mantendrán y sacarán las armas que el Señor le ha dado para combatir a esos que vienen en contra de que el reino de Dios siga avanzando. Porque dice la palabra del Señor que no hay ninguna condenación para los que están en el reino, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para ellos. Y la puerta, las acechanzas del diablo no prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo. No prevalecerán. Entonces preguntémonos, ¿por qué la violencia contra el reino? ¿Por qué se critica a la iglesia? ¿Por qué se hace alarde de ir en contra de la palabra del Señor? Mire, a veces nosotros amanecemos, a mí me ha pasado, yo amanezco a veces que no quisiera ni leer la Biblia. Y nadie me va a decir a mí que no le ha pasado. Pero hay que sacar la garra esa de guerrero de Jesucristo. No guerrero nada más de papelillo, de decir que los guerreros, las guerreras, no. Hay que sacar la garra, hay que buscar la palabra y sentarse a leerla en la madrugada, al mediodía, en el momento que sea. Porque de ahí depende que usted arrebate o que arrebatemos el reino de los cielos y se lo quitemos de las manos a aquellos que van en contra de la palabra. Como decía la hermana ayer, no te dejes quitar lo que el Señor te ha dado. No seas pendejo, dice mi mamá. No te dejes quitar lo que el Señor te dio. No dejes que el diablo se meta con tus hijos.
No dejes que el diablo se meta con tu esposo, con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá. No dejes. Es buen tiempo para ejercer autoridad sobre esos demonios que están atacando a tus hijos en las drogas, que están atacando a tu esposo en el alcohol, que te están atacando con una situación difícil económica, que te están atacando con la enfermedad. Escucho muchas peticiones porque hay mucha gente enferma. Es buen tiempo para ejercer autoridad y decir, por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos sanados y curados. Fuera enfermedad, fuera dolencia, fuera toda cosa contraria a la salud en el pueblo de Dios. Ya es tiempo que ejerzamos autoridad. Y no me venga a decir a mí que no se puede ejercer autoridad porque, pues el Señor dijo que todos los verdaderos guerreros van a arrebatar el reino. No, todos somos pecadores y usted es un pecador también. Tenemos que llevar la palabra a las prostitutas, a los homosexuales, a las lesbianas, a todos. El Señor vino a buscar a los que se había perdido. Y nosotros, Él nos sacó también de allí, de donde estábamos perdidos, donde no, algunos donde nadie daba nada por nadie. Y el Señor de allí nos sacó. Nos ha sacado de la miseria, del hambre, de la necesidad, porque Él es el único que lo puede hacer. Entonces, en esta mañana, ya tarde, ahora mismo, pon ese corazón, ábrelo, no te importe quién predique ni quién alabe, abre el corazón y déjalo allí que Jesucristo entre, que la palabra de Dios entre. Si después no entendiste algo, busca la Biblia y consúltalo, verifica que no te estén diciendo cosas que no están. Pero no te pongas a mirar quién da el mensaje. Esa persona ha sido escogida por el Señor para llevarte una alabanza, para decirte Cristo te ama, para decirte hay esperanza en ese enfermo de COVID-19 que tienes ahí al lado de tu cama, hay esperanza que se sane, que se levante en Cristo Jesús. No critiquemos, hermano. No nos pongamos a ver quién trae la palabra. Mira quién manda la palabra. Ahí tienes que mirar. Tenemos que despertar. Tenemos todos. No que yo soy más santo, no. Dice el Señor en su palabra, ni siquiera uno es santo. Todos somos pecadores. Todos cometemos errores. Yo no puedo ver la lagaña en el ojo de mi hermano. No soy quien para verla. No puedo. Porque todos somos pecadores. Pero eso no nos da una patente de corcho para ofender al Señor, ni para ir en contra de Él. Es importante. El Señor nos dice a través de nuestro pastor muchas veces que comencemos de nuevo, que volvamos a Dios, que volvamos a Cristo, que es el que nos tiene aquí. Yo les digo la verdad, antes que cuando inició la predicación, inició el programa, yo me acordaba algunas cosas que pasé cuando joven. Y en estos días le contaba a un hermano, hermana, todas esas cosas. Y lloraba, y yo les digo la verdad, si no es por Juan el Bautista, si no es por el Señor Jesucristo, si no es por la gracia de Dios, yo no estuviera aquí, hermano. Yo no estuviera aquí. Y ustedes perdonen por lo que estoy sintiendo en este momento. Pero si usted no siente nada, si usted no es tocado, cuando la palabra de Dios se da, algo está pasando, hermano. Algo pasa. Algo el Señor ha tenido que hacer, ha tenido que haber hecho en nuestras vidas para que recordemos ese momento y digamos gracias, Señor, porque si no fuera por ti yo no hubiera salido de ahí. Todos tenemos un testimonio, algunos más fuertes que otros, otros más difíciles, pero lo tenemos. Y es el tiempo de que esos testimonios, de que ese lugar donde Dios te sacó salga a relucir y lo sepa aquel que viene detrás de ti siguiendo tus pasos. Aquel que está detrás de ti
que tú invitaste a conectarte en esta plataforma que el Señor ha permitido. Él también tiene que escuchar ese testimonio. Tiene que escuchar el testimonio de Juan el Bautista. Tiene que escuchar el testimonio del Señor. Porque Él ha sido misericordioso con todos nosotros. Nadie puede decir que no. Hasta los que están allá afuera, que no creen en nadie, que andan en las fiestas, que andan en la algarabía, en el alboroto, en el desenfreno. Hasta ellos tienen que conocer que alguien les diga lo que el Señor está haciendo. Yo admiro mucho a los hermanos, que aún en la plaga esta que está, que aún en esta aflicción, están parados en la brecha, están en la trinchera, no paran, no fallan un sermón, no fallan nada, están allí siempre. Y yo los admiro, me quito el sombrero ante ellos. Y exhorto a los que no lo están haciendo, o los que no lo estamos haciendo, porque tengo que meterme también. Yo estuve allí también. Y también algunas veces decía, cuando inicié en la iglesia, me dormí escuchando a algunas personas porque de repente no entendía lo que me estaban diciendo, pero hay un Dios poderoso y el Dios te va a abrir los sentidos, te va a abrir el cerebro, te va a decir, aquí está lo que yo quiero que tú tengas en tu cabeza, aquí está lo que yo quiero que tú tengas y que seas un soldado como Juan el Bautista. No te desesperes, no te entristezcas porque hay enfermedad en tu casa, porque hay un brujo acechándote, porque hay una malicia. No, 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 no. Es tiempo de ejercer autoridad sobre esas cosas, sobre esos demonios, sobre ese brujo, sobre el adivino, sobre el alcohol, sobre la droga. Es tiempo, hermano, es tiempo de desatar, de ejercer el poder que Dios da para ir en contra de todas esas maldades, porque no prevalecerá la maldad. Sí existe la maldad, pero no prevalecerá ante la sangre de Cristo. Y el que no cree lo que yo estoy diciendo, pues entonces pierde su tiempo aquí. Porque la maldad, ni la desesperanza, ni el rencor, ni la altivez, ni el orgullo, ni el bochinche, ni la crítica van a prevalecer ante la sangre del Cordero, ante la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. No prevalecerán, no prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo. Y yo les voy a decir algo. Si alguno aquí, si alguien aquí ha venido en esa forma de tratar de ir en contra de la iglesia de Jesucristo, va duro. Va duro. Porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Anótelo bien eso y búsquelo. Eso es así. No prevalecerán. Vendrán tiempos peligrosos, dice el Señor también en su palabra. Vendrán falsos profetas, enseñaron doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Pero las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y derribando todo argumento que se interponga ante la palabra de Dios. Por eso yo le digo a estos soldados, yo le digo a estos hermanos que están en la brecha, que quieren de verdad arrebatar el reino. No con la violencia que lo hacían los fariseos contra Jesucristo, sino con una violencia cuerda, una violencia metódica, inteligente, llevando la palabra a que está allá afuera, que es lo que el Señor quiere. Y no pasarán. Se levantarán gente en las iglesias que irán en contra de lo que se dice allí, de lo que la palabra dice. Claro que se van a levantar, pero no van a pasar, porque la sangre del Cordero está por encima de ellos. Y el que está en nosotros es más grande, es más grande, es más grande, dígale, es más grande. Es más grande que el que está en el mundo, dígalo, repítalo. No prevalecerán, no lo harán, porque la iglesia de Jesucristo se mantendrá y Él vendrá por su gloriosa iglesia. Nosotros tenemos que entender que somos aquí pasajeros, somos enviados por Dios para dar un mensaje,
para llevar un mensaje a la congregación. Pero no podemos decir que la vida del cristiano es paz y felicidad. No, señor. Van a haber pruebas, van a haber tribulaciones, van a haber desencantos, van a haber desasosiegos, van a haber humillaciones, van a haber críticas. Pero usted no se ponga a ver eso. Póngase a ver que hay un grande, que hay alguien en el cielo que te está mirando y te está diciendo no van a poder contra ti. Dígaselo así. Señor, yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que tú eres el más grande y que aunque hagan lo que hagan, no van a prevalecer. Glorifiquemos al Señor. Ejerzamos la autoridad que el Señor nos da sobre los enfermos, sobre los endemoniados, sobre los que tienen enfermedades inmundas, sobre los que están en enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas. Señores, el COVID-19 no puede ante Dios, no puede ante la sangre de Cristo, no puede, no podrá nunca. Por eso es que Juan el Bautista, el campanazo inicial del Evangelio de Cristo, dio su vida por el Evangelio de Cristo. Y él, como todo siervo del Señor, siempre mantuvo esa fe inquebrantable de que el que venía detrás de él era el Salvador, el justo, el librador del pecado. Y por eso él dio su vida por Jesucristo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Mateo 11:19. Son unos habladores, unos mentirosos, porque veían a Jesucristo bebiendo y comiendo, pensaban que Jesucristo nada más estaba echando barriga allí y que no estaba haciendo más nada. Son unos mentirosos, son unos atacadores del reino de los cielos. Y ahí la Biblia lo dice, pero no pasaron, ni pasarán tampoco, porque aquí hay un ejército que se está fortaleciendo, que está tomando fuerza y que va a ir con todo por el reino de los cielos y con todo desbaratando argumentos que se interpongan ante la palabra de Dios, porque así quiere Dios que hagamos, que operemos, que no bajemos la guardia, aunque estemos muy cansados, muy asueñados, muy perezosos. No, hay que seguir insistiendo. Hay gente aquí que está esperando un milagro por un enfermo, un milagro por un drogadicto, un milagro por un alcohólico, un milagro porque un homosexual se convierta al evangelio de Cristo y ya entienda que la palabra dice varón y hembra lo hizo el Señor y no hay término medio, no lo hay. Ahí está, gente esperando un carro nuevo. No me gusta mucho hablar de esto de los carros y de la plata y de las casas, sí, pero hay gente esperando un carro nuevo y el Señor también te lo puede dar, pero hágalo con fe, haga un esquema de pedirle al Señor lo que verdaderamente usted necesita. Gente esperando, mujeres esperando que un hijo sane y varones esperando que el Señor haga un milagro por un trabajo nuevo o por un trabajo porque no tiene. Todas esas bendiciones tenemos que evitar que el diablo nos las quite, convertirnos en verdaderos guerreros del Señor. La circunstancia en este momento es difícil, lo sabemos, no podemos engañarlo. Pero usted no aproveche esas circunstancias para estar intimidando al pueblo de Dios, para estar asustando al pueblo. No, no haga eso. No sea como un fariseo. No ataque al reino, porque al atacar al reino se ataca a usted mismo. Se ataca a usted mismo. Hay que fortalecer el reino, fortalecer la congregación. Si el mal del hermano es mi mal, si el mal de nuestro pastor es nuestro mal, si el mal del último hermanito que está ya en la casita de paja o de zinc o de penca es el mal de todos. Veremos este ejército imponerse sobre los que vienen en contra
del evangelio. Tú que estás sentado allí en la comodidad de tu casa, tú que estás sentado allí a través de tu teléfono o a través de tu computadora o viéndonos por YouTube, suelta toda esa cadena, suéltala ya, ya, suelta esa cadena, desaparece esa cadena de tristeza, de amargura. Ya basta, ya basta. Suelta esa amargura, suelta la crítica contra el otro, suelta el rencor, suelta la altivez, ya basta. Conviértete en una nueva persona. Convirtámonos en un nuevo ser de Cristo y veremos grandes maravillas a través de nuestro peregrinar, a través de la gloria. Miren, en la iglesia el Señor está usando gente, está usando mucha gente para llevar un mensaje, está usando gente para llegarle a uno, pero no lo queremos ver. Tiene que venir alguien de afuera a decirnos a nosotros lo que ya aquí se nos ha dicho a través de nuestros hermanos. No podemos. No podemos. Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. La palabra ella misma es su propio intérprete. Que la diga alguien en España, en Nueva York, donde sea, es la misma palabra. Que la interpretación sea otra, es otro tema. Pero la palabra es única. Ella es su propio intérprete. Por lo menos eso fue lo que me enseñó mi hermano Uruguay en el curso de predicadores. Hermano Claudio, la palabra de Dios es su propio intérprete. Ay, no hay gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito mi hermano Uruguay. Que Dios le cuide y lo guarde. Y así como ese hermano un día me enseñó a mí eso, también hay hermanos en la congregación, hay hermanas que el Señor la está usando tremendamente. Y no se dejen echar para atrás, no se dejen por la crítica, no se dejen por el señalamiento, no se dejen, sigan haciendo la misión, sigan cumpliendo la misión, que el Señor los quiere ahí. El Señor no nos quiere endeble, no nos quiere debilucho, no nos quiere enclenque. El Señor quiere que estemos allí, fortalecidos en su palabra, doblando las rodillas, doblando a todo lo que se venga contra la palabra del Señor. Yo no vengo aquí a elogiar a nadie, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Clarito, hermano. Yo no sé si este mensaje está transformando a alguien, pero necesitaba decir esto. Yo no sé, Dios me mandó a decirle, Dios me mandó. Si usted quiere reclamar, reclámeselo a Dios. Dios me puso ese versículo para que lo desglosara así. Así que Él es el que da la palabra. Él es el que hace la conmiseración, el que hace la transformación del individuo. Vuelvo y repito, el Señor está usando grandemente a hombres y mujeres en la congregación. Y usted también lo puede usar. Pero déjese de estar criticando, déjese de estar juzgando, déjese de estar señalando y verá que el Señor lo va a usar. Cuidado, igual o más que el que está usando ahora mismo. Olvidémonos del rencor, olvidémonos de las malas miradas y adoremos a un Dios de la gloria, a un Dios poderoso, a un Dios que te dice que Él es el que mejor paga y el que te dice que nadie entra al reino de Dios si no es a través del Hijo Jesucristo. A través de Él se entra, no a través de nadie más. Habrán profetas, habrán maestros, habrán predicadores, grandes multitudes en iglesias, pero a través de eso no se entra al reino de Dios, se entra a través de Jesucristo. Y algún momento el Señor tiene para cada uno de nosotros de decirte cuál es la misión que Él te tiene. Y yo quiero llamar la atención aquí en este momento de mis hermanos varones. Por favor, hermanos varones, fortalezcámonos en el Señor. Unámonos. Necesitamos unirnos, hermanos. Por favor, el Señor quiere que los varones jueguen su rol en la iglesia. El Señor quiere que los varones lleven la cabeza de la iglesia. Eso es palabra, eso no lo estoy inventando yo aquí. Pero necesitamos
acercarnos a Dios, como dice nuestro pastor Hilario Virgo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque me has permitido, Señor, este mensaje. Señor, perdóname si dije o hablé algo que no te agradó, Señor, o si se me olvidó decirte algo, perdóname. Perdóname, Señor, si alguien ha sentido lo que yo he dicho, Señor. Perdóname. Y que sea tu voluntad sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Glorificamos a Dios. Glorificamos tu nombre, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Toda podredumbre de enfermedad, de COVID-19, de cáncer, de toda enfermedad rara o nueva. Tumba eso, Señor, en este pueblo. Limpia al que tenga una enfermedad allí, Señor. Corta esa plaga de coronavirus. Córtala en el nombre de Jesús, Señor. Córtala, Padre, porque sabemos que tú no nos das más pruebas de las que no podamos resistir, Señor, y por eso apelamos a ti. Por eso apelamos para que mi hermano que está ya sufriendo en una cárcel sea libre, Señor. Aquel que está atado a la droga, al alcohol, a la miseria, Señor, rompe esa cadena, esa enfermedad inmunda, esas enfermedades raras de epilepsia, de autismo, ese síndrome de Down, esa hidrocefalia, tumores en los cuerpos, quistes, fibromas, melanoma, ganglio. Corta, deshace esa cosa en el nombre de Jesús. Todo cáncer, hay una hermana que está sufriendo de cáncer aquí y yo no sé, me está viniendo eso a la mente. Ese cáncer se va en el nombre de Jesús. Muchas hermanas están muriendo de cáncer. Hay que orar para que ese cáncer sea quemado en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús para quemar ese cáncer. El poder de la oración. Mueve la mano del Señor. Todo espíritu contrario a la palabra, Señor, córtalo de raíz en el nombre de Jesús. Mucha gente enferma en el pueblo de Dios, Señor. Rompe con esas maldiciones. Corta esa plaga. Toda leucemia, Señor. Toda leucemia, Señor. Hay niños, Señor. Hay niños que están sufriendo en este momento. Hay niños que están sufriendo por tumores en los cerebros, por tumores en el estómago, Señor. Esos nódulos, Señor. Esos divertículos, Señor. Deshace, corta, limpia el estómago. Limpia esos colon, esas próstatas, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate allí, Señor. Glorifícate, Padre. Padre, gracias. Gracias. Gracias por esta oportunidad que nos ha dado, Señor. Y que sea la gloria tuya, Señor. Te alabamos tu nombre, te alabamos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí le damos, mi hermano Simití, el micrófono a usted.